Se resolverá a continuación el problema 25.4, el cual dice: un alambre de cobre de calibre 18, diámetro de 1.02 milímetros, transporta una corriente con densidad de 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. El cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Calcule, inciso A, la corriente en el alambre. Inciso B, la velocidad de arrastre de los electrones en el alambre. Como en todo problema de física, para dar solución al mismo, debemos hacer una lectura más pausada de él y así sacar toda la información relevante que tengamos. Entonces veamos. Después se recomienda hacer el uso de resaltadores para que podamos tener identificada la información relevante del problema. Veamos entonces. Un alambre de cobre de calibre 18, diámetro de 1.02 milímetros. Ahí tenemos una información importante. Tenemos el diámetro. Esto es importante, nos dan el diámetro. Entonces ya podemos ir sacando datos. En nuestros datos podemos ir diciendo que conocemos diámetro. Decimos datos. Y tenemos lo que es un diámetro. Voy a colocar una D de diámetro ahí. 1.02 milímetros. Tenemos diámetro. ¿Qué otra información tenemos? Veamos. Transporta una corriente de densidad de 1.5 por 10 a la 6 amperios por metro. Ese es otro dato importante. Nos dan la densidad de corriente. 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Entonces conocemos la densidad de corriente. J va a ser igual a 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Otro dato importante. ¿Qué más tenemos? Avancemos en la lectura pausada. Tenemos que el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Muy importante, nos dan la concentración de electrones. En algunos otros textos se llama número de portadores de carga por metro cúbico, que en este caso, pues, el texto nuestro le llama concentración. La concentración, el número de portadores de carga por metro cúbico. Vamos a colocarlo en nuestros datos, que sería igual a n minúscula. Esta es una nomenclatura de nuestro texto. N minúscula sería 8.5 por 10 a la 28 por metro cúbico. Así es la 1 sobre metro cúbico o metros cúbicos a la menos 1. Así se puede expresar. Ok. ¿Y cuáles serían las incógnitas? En el inciso A tenemos la incógnita la corriente. Y en el inciso B tenemos de incógnita la velocidad de arrastre. Ese sería el panorama general de nuestro problema de estudio. Ok, enfoquémonos ahora. Entonces en el inciso A le vamos a dar solución ya al inciso A. Vamos a dar aquí, sí, solución. Muy bien, solución. ¿De dónde podemos partir para el inciso A? Nos están pidiendo la corriente, entonces tenemos que ver qué relaciones hay entre la corriente como tal y la densidad de corriente o el diámetro en este caso, o incluso el número de portadores de carga. Pensemos, entonces el libro de texto nos sugiere una relación en la cual dice que J es igual a I dividido por A, o sea, corriente por unidad de área. En este caso, podemos hacer el despeje de esa ecuación. Podríamos hacer el despeje para I y nos quedaría que I sería J por A.
Si somos observadores, siempre es bueno ir observando qué voy teniendo en el problema. Si somos observadores, nos damos cuenta que Y es la incógnita, ¿no? Estamos de acuerdo, y es la incógnita, pero yo necesito encontrar esta cantidad, que es el área. Y esa cantidad, pues, de momento es desconocida. Entonces, uno va armando el rompecabezas del problema, es desconocida. Y la J ya es conocida, entonces eso es bueno. Entonces, quiere decir que la ecuación que hemos escogido, pues, nos puede llevar a nuestra respuesta final, que es lo que deseamos, la corriente. Entonces, nos vamos a un lado y decimos, bueno, vamos a encontrar esa A. ¿Cómo podemos encontrar esa A? Pero resulta que para eso nos dieron el diámetro. Entonces vamos a decir a un ladito acá, encontrando A. Si observamos es un alambre de cobre, ok, calibre 18, con diámetro. O sea que el alambre es circular. Tiene área transversal circular, perdón. Entonces, quiere decir que el área va a ser el área de un círculo. Pi por R cuadrado. Pero si dejamos, podemos dejarla así, pero también podemos dejar nuestra área en función del diámetro, que es lo que nos han dado. Entonces recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, es la relación que existe entre diámetro y radio, ¿verdad? Entonces podemos reacomodar nuestra área y dejarla en función del diámetro, diciendo que tendríamos como área pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Y ahí ya tenemos una expresión para el área. Se puede hacer el cálculo aquí del área y después sustituirlo en la ecuación principal. O simplemente nos podemos llevar la ecuación y sustituirla en la principal. Son dos caminos. Eso es a gusto de, de cada quien como desarrolla el problema, ¿verdad? Y lo importante es que, no importa el camino, pues si usted quiere hacer la sustitución de la ecuación en la ecuación principal, va a llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces hay quien prefiere hacer los cálculos por aparte y luego sustituir. Y hay gente que prefiere trabajar con las variables y luego reemplazar los datos. Entonces, no hay problema, como ustedes gusten. Pueden trabajar con cálculos individuales y después sustituirlos en la principal o con ecuaciones y sustituirlas en la principal. Yo voy a trabajar con la expresión, yo voy a trabajar con las ecuaciones. Vamos a decir acá, si hacemos el comentario, luego, vamos a decir entonces que I va a ser igual a J por esa expresión que acabamos de encontrar, pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Y esa sería nuestra corriente. Entonces ahora sí, reemplacemos los datos. A ver, ¿cómo nos queda esta expresión? ¿Quién sería J? J sería 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Eso multiplicado por pi y multiplicado por el diámetro que tenemos, 1.02 por 10 a la menos 3, porque está en milímetros, recordemos 10 a la menos 3 metros al cuadrado, y eso dividido por 4. Haciendo ese cálculo, veamos, 1.5 exponente 6 por pi por 1.02 exponente menos 3 al cuadrado, y eso dividido por 4. A mí me da un resultado de 1.23 amperios, a 3 cifras significativas. Cada quien lo puede verificar. Bueno, que hagan las cuentas siempre. Y así hemos dado solución al inciso A.
1.23 amperes. Muy bien. Pasaremos ahora a lo que es el inciso B. Será un cambio de lienzo. En el inciso B tenemos como incógnita la BD, la velocidad de arrastre. Entonces debemos encontrar una relación que tenga la velocidad de arrastre y nuestros datos iniciales. Una expresión válida podría ser la siguiente. De aquí podemos partir para el inciso B. Partimos de que J sería igual a N, el número de portadores de carga o la concentración, por Q, la carga de estos portadores, por D, B sub D, perdón, B sub D, la velocidad de arrastre. Y pues ahí está nuestra incógnita, ya apareció. Recuerden siempre, bueno, identificar, tener un norte, que es nuestra incógnita. Y pues revisemos los datos. Tenemos J, sí tenemos J. Podemos revisar nuestros datos. Tenemos J, muy bien. Tenemos N, muy bien. Y tendremos Q, pues estamos hablando de electrones. Si estamos hablando de electrones, conocemos la magnitud de la carga del electrón. Entonces aquí es válido hacer un recordatorio. Vamos a hacer un recordatorio. Y vamos a recordar que en este caso la carga del electrón, la carga sería E, ¿verdad? Y E es igual, el valor absoluto, ¿verdad? 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si damos el valor absoluto, ¿verdad? Aquí si incluimos el signo, pues nos va a quedar en negativo, ¿verdad? Y eso le va a dar un sentido vectorial ahí a la velocidad, va a quedar opuesta a la densidad de corriente, ¿verdad? Pero vamos en este caso a encontrar nada más la magnitud de la velocidad de arrastre. No nos piden la dirección. Entonces hagamos el despeje, a ver. Simplemente ya hemos sacado toda la información relevante. Y entonces tendríamos de que J dividido por N Q sería igual a la velocidad de arrastre. Y eso ya, sustituyendo valores, nos quedaría de la siguiente forma. J, que ya lo conocíamos del inciso anterior, recordémoslo, podemos recordarlo del inciso anterior, 1.50 por 10 a la 6. Tenemos J, tenemos N, y pues la carga del electrón. Hay que llevarse esa información importante. J 1.50 por 10 a la 6. Eso dividido por el número de portadores de carga, 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Y eso, aquí electrones por metro cúbico. Y eso multiplicado por la carga del electrón, que un electrón, ¿verdad? Tiene 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Coulomb por electrón, ¿verdad? Para que se cancelen ahí los portadores de carga. Coulomb cada electrón. Y entonces hacemos ese cálculo. Veamos, a ver, aquí llegamos. 1.50 exponente 6 dividido por 8.5 exponente 28 y eso multiplicado por 1.6 exponente negativo 19, que es la carga de un electrón.
Y eso da como resultado que la velocidad de arrastre sería 1.10 a 3 cifras significativas por 10 a la menos 4 metros por segundo. Y vamos a encerrar esa respuesta, que sería nuestra respuesta final a este problema. Entonces, como podemos ver, hemos encontrado la corriente y la velocidad de arrastre de los electrones en el alambre, en el conductor de cobre de calibre 18. Vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer el problema 2519. El 2519 dice lo siguiente. Se necesita producir un conjunto de alambres de cobre cilíndricos de 3.50 metros de largo, con una resistencia de 0.125 ohmios cada uno. ¿Cuál será la masa de cada alambre? Ok. Nuevamente, mi recomendación siempre es sacar los datos, aunque sean pocos, pero es importante tener una visión general de lo que es nuestro problema. Entonces, siempre recomiendo el uso de resaltadores, si pueden, en la medida. Se necesita producir un conjunto de alambres de cobre cilíndricos de 3.50 metros de largo, o sea, la longitud. Tenemos una longitud. Entonces, podemos sacar en nuestros datos longitud. Como siempre, la información relevante, datos. Entonces, vamos a sacar datos. Ya tenemos lo que es ahí una longitud. Ok. Longitud 3.50 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener una resistencia de 0.125 ohmios. Y la incógnita, ¿cuál sería la masa de cada alambre? Nos piden masa. La incógnita es masa. Ok, masa, la cantidad, masa. Y no se nos olvide resaltar nuestro valor de resistencia. Entonces tenemos dos datos y nos piden masa. Nos dan como dato una longitud, una resistencia y nos están pidiendo masa. Entonces pensemos, ¿cómo podemos encontrar masa? ¿Qué alternativas de nuestra formación en física hasta ahora nos permiten hallar masa? Entonces alguien podrá decir, bueno, una forma de hallar masa que es muy común, que la hemos usado durante nuestra formación en física es por medio del peso, ¿verdad? Tenemos la masa por la gravedad, entonces dividimos por la gravedad y el peso por la gravedad y tenemos masa. Ok, excelente. Pero ¿qué pasa aquí? No tenemos el peso. Entonces, otra alternativa, pensemos, otra alternativa. Otra alternativa podría ser lo que es el uso, vamos a darle solución. Otra alternativa podría ser el uso del concepto de densidad. Usemos el concepto de densidad aprendido en los cursos anteriores de física, que siguen siendo útiles. Y vamos a decir que vamos a partir del concepto de densidad, que también, bueno, la densidad volumétrica, ¿verdad? De masa. Podemos decir que la densidad va a ser igual a la masa dividido por el volumen. Ok, muy bien. Y ahí apareció nuestra incógnita, que es la masa, en este caso la masa de cobre. Y aquí tengamos mucho cuidado con las notaciones. Recuerden que hemos aprendido en este capítulo 25 que una cantidad que conocemos también en este capítulo es la resistividad. Y resulta que la resistividad pues también está rotulada con la letra Rho. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado con esta cantidad Rho y con esta cantidad Rho que tenemos acá, que es la densidad.
Lamentablemente a veces así coinciden las cantidades, entonces lo que uno tiene que hacer es estar concentrado en cuanto a las cantidades. Entonces vamos a ponerle un subíndice aquí, me parece oportuno ponerle ρ sub d para que nos acordemos que es la ρ de densidad, ¿verdad? ρ sub d me parece a mí oportuno. Hay alguien que podría decir, bueno, pongámosle ρ' o pongámosle un rotulador. Lo importante es distinguirla, ¿verdad? Eso es lo que interesa, que la distingamos y no confundamos con la ρ de resistividad, ¿de acuerdo? Muy bien, ya apareció la masa, mira, ya apareció la masa, excelente. Entonces, ¿a qué es igual masa? Bueno, simplemente decimos, si yo hago el despeje, ok, masa es igual a densidad multiplicada por volumen. Ah, qué bien, excelente. Ya hay una expresión para masa. Veamos entonces, ¿qué conocemos? Revisemos qué conocemos de esa información o de esa ecuación que hemos decidido utilizar. Pero hacemos una revisión, siempre es bueno revisar. ¿Qué pasaría con la densidad? Ok, la densidad pues es una cantidad que sí yo sé que la puedo encontrar en tablas. De hecho está la tabla 12.1 del libro de texto. Nos podemos ir a esa referencia, a la tabla 12.1. Entonces busquemos la tabla 12.1. Por acá tengo yo a mano la tabla 12.1, la imagen. Nada más la voy a proyectar un momento. Y ahí está la tabla 12.1 del libro de texto. Y podemos encontrar la densidad. La densidad del cobre sería 8.9 por 10 a la 3. Excelente, ya tengo ese dato. Lo pueden colocar en sus datos. Aquí arriba. La densidad del cobre. 8.9 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Ya tenemos la densidad del cobre. Excelente. Y ya puedo yo deshacerme de esto. Recuerden, tabla 12.1, libro de texto. Muy bien. Ya tengo entonces densidad. Pero ¿cómo encuentro volumen? ¿Cómo encuentro volumen? Lo que tengo aquí es un alambre de cobre cilíndrico. Ahí está el detalle, vean. Y ahí la importancia siempre de usar resaltadores en nuestras cantidades, en nuestros problemas. Resaltemos lo importante. Entonces, a veces no nos percatamos de alguna información que está ahí implícita. Una información que está implícita ahí, escondida. Entonces ahí, cobre cilíndricos. Ahí nos dan la forma de nuestro sistema. Es un volumen cilíndrico. Bueno, entonces encontremos ese volumen, pues. Encontrémoslo, veamos. Vamos a decir, como siempre, todo problema. Vamos a decir, encontrando B. Hay que ir armando el rompecabezas. Eso es lo bonito de la física, que uno puede armar el rompecabezas del problema. Entonces aquí vamos a rotular, siempre es bueno rotular, a mí me gusta que rotulemos. Entonces esto se puede encontrar en tablas. Tabla 12.1, libro de texto. Y esto pues se puede encontrar de la geometría. Es desconocida, pero se puede encontrar de la geometría. Y esta es la incógnita, no se nos olvide. La incógnita. La incógnita. Excelente. Bueno, entonces encontremos volumen. ¿Cómo se encuentra el volumen? El volumen. Si es un cilindro, pues ya sabemos que el volumen sería pi r cuadrado por la longitud, pero en este caso no tengo ni el diámetro
ni el radio. Entonces, bueno, entonces no pasa nada, no hay que afligirse. Esto es un área al final. Uno puede poner área por longitud. No hay problema. Entonces, habría que distinguir qué hacemos ahí. Bueno, vean, este problema se va armando de a poco. Vamos a hacer una recapitulación. Tenemos lo que es el concepto de masa, que es lo que queremos encontrar, la masa, pero no conocemos el volumen. Y hicimos uso del concepto de densidad. Ok, ya la densidad apareció en tablas, tabla 12.1. Estoy encontrando el volumen, lo encuentro de geometría, me dicen que es un alambre de cobre cilíndrico. Y entonces ahora quiero encontrar un volumen, pero no tengo el radio, entonces yo lo convierto eso a área. Entonces veamos qué ecuación de las que hemos visto tiene área. Ah, ok, hay una, sí. Hay una ecuación que tiene área. Muy bien. ¿Cuál sería esa ecuación? Pues es la ecuación de resistividad. A ver, entonces vamos a tener aquí otro encontrando, que es parte de lo anterior. Encontrando área. Pensemos entonces, ¿cómo se puede encontrar el área de la ecuación de resistividad? ¿Cómo aparece la ecuación de resistividad? O, mejor dicho, la definición de resistencia, viéndolo de forma más clara, ¿verdad? ¿A qué es igual resistencia? Resistencia es igual a ρ de resistividad, ¿por quién? Por la longitud dividido por el área. Y vean cómo ya encontramos una expresión para hallar el área. Pero aquí volvemos a toparnos con lo de la letra ρ. Y en ese caso, lo que podemos hacer para no tener esa dificultad es rotular. Esta va a ser la ρ de resistividad. Y ya tenemos una manera de encontrar el área. ¿Cómo sería el área? Bueno, si hacemos el despeje, área quedaría igual a aquí. Intercambiamos ρ de resistividad por la longitud dividido por la resistencia. Vean. Dividido por la resistencia. Y ahí ya tenemos armado el rompecabezas de nuestro problema. Preguntémonos ahora por la resistividad. ¿Dónde encontramos la resistividad? Pues ya tenemos la longitud, se puede apreciar en el problema. Ya conocemos la longitud que está en nuestros datos aquí. Ya tenemos la resistencia que también está en nuestros datos. Lo que faltaría encontrar es la resistividad y también nuevamente hay que hacer uso del libro de texto. Nos vamos a la parte de tablas. Y aquí tengo yo a mano la tabla, es la tabla 25.1. Le va a ser un poquito más grande para que puedan ver perfectamente la resistividad de los materiales a temperatura de 20 grados Celsius. Entonces vamos a buscar nuestro material en común. Ahí está. Cobre 1.72 por 10 a la menos 8. Cobre 1.72 por 10 a la menos 8. Puede ser útil que lo apuntemos. Ahí la ρ de resistividad, ¿no? 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Y ahí tenemos ya completa nuestra información. Entonces es bueno siempre tener estas tablas a mano, o esta información a mano, o en nuestro formulario, las ecuaciones a veces también son colocadas en las ecuaciones para los exámenes. Muy bien. Ya tenemos toda la información para encontrar la masa. Entonces retomemos la expresión principal. Entonces vamos a decir luego, y aquí a un comentario también importante. Usted puede sacar estas cantidades de forma individual. Usted puede sacar el área, reemplazar datos aquí, sacar el área, luego esa área, reemplazarla arriba y sacar el volumen, y luego ese volumen introducirlo ya como dato en la fórmula principal. O puede llevarse todas las ecuaciones y a la expresión principal también. Eso ya es cada forma de resolver los problemas, ¿verdad? Aquí prefiero usar las ecuaciones, recalco,
Hay quien prefiere usar números. Bueno, entonces reemplacemos. Luego, sustituyendo, vamos a decir aquí. Sustituyendo, vamos a llevarnos esta, para ahorrar un poquito de espacio. Vamos a llevarnos esto para acá. Sustituyendo y vamos a decir masa, la ecuación de masa que va a ser igual a la densidad, perdón, miren, ya me estaba confundiendo yo, a la densidad del cobre multiplicado por el volumen. ¿Y quién era el volumen? El volumen era área por longitud. Pero área encontramos que era la ρ de resistividad por la longitud dividido entre la resistencia. Miren, aquí cómo va saliendo la ecuación. Y eso multiplicado por la longitud. La longitud formaba parte del volumen, si recuerdan. Entonces, por la longitud, ahí, ¿verdad? Y aquí voy a rotular porque toda esta parte equivale a nuestra área, perdón, nuestra área. Y volumen es, al final, área por longitud. Recuerden. Bueno, que tengamos un poquito la perspectiva clara y de todo. Bueno, entonces ahora simplemente la masa va a ser la densidad multiplicada por la resistividad por la longitud al cuadrado dividido por la resistencia. Y lo bonito de esto es que si se fijan ustedes son los datos que tenemos. Al final todo debe quedar en función de nuestros datos. Solo teníamos dos datos de entrada, que eran los que están resaltados en azul. La longitud y la resistencia, y son los que estamos usando al final. Porque la densidad y la resistividad están en tabla. ¿Ven cómo el problema se va armando solito? Bueno, entonces ahora reemplacemos datos. Reemplacemos datos, me voy a llevar esta ecuación para tener un espacio bonito y amplio. Me la voy a llevar para acá. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar una flechita ahí para que siga para lo que estamos haciendo. Pero ahora reemplacemos datos numéricos. Ahora sí. ¿Qué sería ρ d? Ρ es la densidad, ¿verdad? 8.90 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico es la densidad, muy bien. La resistividad, tenemos que tengamos espacio ahí. La resistividad sería 1.72 por 10 a la 3 kilogramos. No, perdón, ahí no sería eso, me estaba confundiendo, era ohmio por metro aquí. Porque es la resistividad, ohmio por metro. Y luego tenemos la longitud al cuadrado, que sería 3.50 al cuadrado. Vamos a separar un poquito esto de acá, para que no quede tan pegado y quede bonito. Y en orden todas las ideas. Ok. Y al final todo eso está dividido por la resistencia. Entonces eso debe quedar dividido por la resistencia. Ok, la resistencia era 0.125 ohmios. Hagamos el cálculo, a ver, para ver cuánto nos queda. 8.9 por 10 a la 3. Aquí tengo un error, no me había percatado, pero ya lo corrijo. En la resistividad tenía por 10 a la 3 y es por 10 a la menos 8, ¿no? Hay que estar atento a esos exponentes. A veces esos exponentes son los que nos causan problemitas, ¿verdad? 8.9 por 10 a la 3 multiplicado por 1.72 exponencial menos 8 por 3.5 al cuadrado y todo eso dividido por 0.125, que es la resistencia. Da como resultado que necesitaríamos como masa 0.125
0 kilogramos. 0.0150 kilogramos. Pero si lo multiplicamos por 1000, 15.0 gramos. Y ahí ya podemos hacer nuestro resultado final. Muy bien. Listo.